Hola a todos, hola a todas, encantados de estar con vosotros aquí en HR O'Clock. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada también de estar otra vez en el podcast. Muy bien, nos alegramos mucho. Ante todo, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias también por aquellas personas que están en el otro lado del charco, que nos escucháis y que muy amablemente también nos enviáis muchos comentarios. Hoy vamos a hablar, pues ante la acogida que tuvo el podcast de la semana pasada de todos los conceptos ESG, ¿no? Y de la parte más genérica, ¿no? O parte más pedagógica, ¿no? Y que diría conceptual sobre estos criterios. Hoy vamos a hablar de cómo linkamos los ESG, por qué están en las agendas de las empresas, y se empiezan a estar encima de muchas agendas, y hay muchas organizaciones empezando a correr con este tema porque están viendo que esto va en serio, ¿no? Y sí que me gustaría hacer un poco de contexto histórico, que parece una tontería, pero creo que es como súper importante. No sé si me dejas, Ana. Hoy, claro que sí. ¿Sí? Mira, hace poco leí que el concepto de sostenibilidad viene que es algo que, bueno, tenemos en la cabeza como relativamente dentro de la historia de la humanidad, pues es algo como muy reciente, ¿no? Desde esa perspectiva. Muy de moda, pero, ¿no? Sí, muy de moda, no lo quería decir. Pero sí que es cierto que el concepto de sostenibilidad, he leído que la primera vez que apareció fue aproximadamente en el 1700, hay un texto por ahí rondando que es del 1700 y pico, ¿vale? O sea, 1700 creo que 80, una cosa así. Curioso, ¿no? ¿Qué está sucediendo con los ESG? Al final, tanto los inversores que están haciendo yo creo que un trabajo potente, ya no están yendo a ciertas empresas que lo único que buscaba era el crecimiento, ¿no? Y yo creo que también ahí tenemos una cierta tensión con el mundo startup desde el punto de vista de levantar capital, por ir rápido y por revender, ¿no? Porque al final esto, lamento decirlo, y sé que me van a caer hostias como panes, no es sostenible. Y me gustaría que la gente lo entendiera desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué sucede? Que al igual que ha habido un cambio en los conceptos en toda la historia, ahora ha llegado ESG y ahora todo el mundo dice, hostia, esto va en serio, esto es lo que nos va a hacer cambiar, ¿no? Sí que me gustaría agradecerle a muchísima gente que ha estado durante muchos años peleando, trabajando duro para que realmente llegara un marco regulatorio, y que el marco regulatorio que ha salido en la parte de ESG es el principio, ¿no? Que yo creo que tenemos que acelerarlo muchísimo más, ¿no? Pero tenemos esperanza, ¿no? Leí en un artículo el otro día también en prensa extranjera que decía que en la guerra de Vietnam ya había muchísimas manifestaciones a todas aquellas empresas, a todas corporaciones que estaban financiando a empresas que financiaban la guerra, ¿no? Entonces los consumidores tomaron la decisión ya en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimos años, de no comprar ciertos productos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que al final el impacto que va a tener ESG en toda la parte reputacional es brutal, ¿no? El impacto que va a tener en toda la parte de la social va a ser brutal, porque estamos asegurando de que al final las organizaciones tienen que ser motores de impacto positivo. Y este es el cambio, es decir, ya no solo buscar la rentabilidad, sino decir, oye, en los estadios no financieros vamos a publicar cómo son nuestras plantillas, qué riesgos tenemos, cómo trabajamos esta parte, ¿no? Y eso los inversores lo van a ver y va a ser un criterio de inversión. Llegará un momento que eso será parte incluso de un scoring bancario para darte financiación de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de vamos al unicornio, lo siento, pero se acaba. De vamos a pegar el pelotazo, se empieza a acabar, ¿no? O sea, estamos buscando empresas que quieran ser más sostenibles, más alargadas en el tiempo, empresas de toda la vida, o sea, que creo que en algún momento nos equivocamos, ¿no? Hoy, ¿no? Había un artículo que decía que se está cambiando de unicornios a vacas lecheras. De vanguardia, correcto, correcto, o sea, vacas lecheras, correcto, sí. El concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas organizaciones han dicho, ostras, vamos a ello. Vale, vamos a ello, pero esto no es fácil, esto no se cambia de un día para otro, esto no es sencillo, ¿no? Nos vamos a centrar en la S de social. Dentro de la S de social, el punto máximo que la gente está trabajando, aparte de la cultura organizativa, es decir, hey, tenemos que tener políticas day, ¿no? Mira, nosotros venimos justo ayer de reunirnos en un proyecto que estamos trabajando con Leroy Merlin, que de verdad que estamos encantados y muy a gusto trabajando con la Oficina de Diversidad e Inclusión, pilotado por Úrsula,
que realmente está haciendo un trabajo brutal conjunto con nosotros y que creo que, bueno, se sientan las bases para que organizaciones de 100 y pico mil empleados pues realmente pues puedan cambiar, que no es sencillo, no es fácil, no vendamos motos, pero que realmente tengan ese punto, ¿no? Y esa visibilidad. Volviendo a la S, vamos a la S de Social. Dentro de la S de Social tenemos la parte de Diversity. Sabéis que hay empresas que van a tener que reportar ya en el año 2024, hay empresas que en el 25, hay empresas que en el 26. Al final todo esto va linkado con los dos ODS, que llegaremos al 2030 y ojalá cumplamos con la agenda, no lo sé yo. Pero, ¿qué sucede? Que decimos, vale, vamos a tener dentro de nuestras políticas, vamos a revisar todos nuestros procesos en las organizaciones y vamos a revisar toda la parte de diversidad. Vale, aquí empieza el juego. Cuidado, cuando hablamos de diversidad, yo creo que la gente confunde muchísimo, no solo hablamos de diversidad demográfica, ¿no? Donde metemos en muchas ocasiones toda la parte de etnia, metemos en muchas ocasiones toda la parte incluso de género, etc. Tenemos muchísimas diversidades, la diversidad de pensamiento, que es algo como fundamental. Fijaros, en Estados Unidos se está trabajando mucho la diversidad, porque se dan cuenta que la mayoría de consejos de administración vienen de 6 facultades de todo el Estado. ¿Entendemos? Ahí está. Y podríamos decir de cuáles son, ¿no? No vamos a entrar, pero sí, no, podríamos decir de cuáles son. Cuando hablamos de plantillas diversas, es que estamos hablando de que tenemos que reflejar lo que es la realidad societaria, ¿no? Mira, os pongo un ejemplo. En España el 30% ya de la sociedad, 30%, no es nacida en el Estado. 30%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Os aseguro que las organizaciones no están en esos ratios. Eso hablando de un punto, ¿no? Estamos hablando de género, estamos hablando de orientación sexual, estamos hablando de que, no sé, me gustaría saber cuántos CEOs transexuales tenemos. Creo que hay 2 en España, ¿no? O sea, en este caso creo que hay 2 o 3, ¿no? O sea, es decir, estamos en la diversidad funcional. De diversidad funcional. Tenemos un campo brutal. No es culpabilizar, sino es cómo lo hacemos. Y ese es el podcast. Estamos aquí en HR O'Clock porque lamentablemente muchas de estas acciones caen en los departamentos de People, caen en los departamentos de Impacto y llega un momento y dicen, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué consejos darías cuando empiezas con esta parte, ¿no? De decir, oye, la diversidad es una cosa, la equidad, que yo creo que es un concepto que la gente no entiende, pero la equidad, cuando estábamos hablando de equidad, no es igualdad, lamentablemente, lo siento. Equidad quiere decir que el que ha empezado con peores circunstancias que las tuyas o ha empezado en una carrera más detrás, pues a lo mejor en ciertos momentos les vamos a tener que beneficiar. Cuando yo hablo de esto, la gente dice... Es injusto. No es meritocracia. No sé, ¿tú qué crees? A ver, al final cuando hablamos de... ¿no? Porque muchas veces se confunden términos, ¿no? El otro día hablábamos de... igual que hablamos de la equidad, hablábamos de la inclusión, ¿no? Que decíamos, incluir es poner a gente diversa, ¿no? Pues en una empresa, en un departamento, no, ni mucho menos, porque incluso, o sea, tú puedes contratar, ¿no? Pero a lo mejor los tienes excluidos y haces guetos, ¿no? Dentro de... Que sucede, ¿no? Que sucede muchísimo, ¿no? Dentro de una empresa, de un departamento, de donde sea, ¿no? O sea, que sí que es cierto que, por ejemplo, conceptos como equidad, conceptos como inclusión, van mucho más allá de la definición, ¿no? Porque es como, uy, yo sé mucho de ¿no? Porque mira, tenemos la diversidad es tal, la equidad tal, ¿no? O sea, cómo se aterriza todo eso, ¿no? Es a lo que nos estamos refiriendo. Y lo que decías, ¿no? De equidad, pues sí, o sea, en muchas ocasiones pues se tendrá que hacer un esfuerzo mayor para asegurar que todo el mundo tiene las mismas posibilidades, ¿no? Y eso no significa, o sí, tratar diferente, o, ¿no? Pero sí que a lo mejor necesitas pues dar un soporte mayor. No, seguro que todos tenéis cuando hablamos de equidad, ¿no? Es la imagen esa de personas mirando, ¿no? Algo, no me acuerdo, un paisaje, no sé qué, pues a la persona más pequeñita, que seguramente es un niño y tal, se le pone una silla, se le pone un soporte adicional, ¿no? De manera que todos pueden ver, ¿no? Desde la misma altura. Eso es a lo que nos referimos, ¿no? Pues sí, a lo mejor en algunas ocasiones necesitas dar un soporte mayor para asegurar que todo el mundo tiene las mismas posibilidades.
asegurar que todo el mundo tiene las mismas posibilidades, fijaros, ¿no? O sea, eso es lo que hablamos de equidad, ¿no? En nuestra sociedad todo el mundo tiene las mismas posibilidades, no es cierto, no nos engañemos, o sea, esto está medido, es más, incluso está medido que dependiendo del código postal donde naces, el hospital que te toca, tienes una esperanza de vida o tienes otra, imaginaros también el punto, ¿no? Sí, lo hablábamos el otro día con un médico. Y luego tenemos la parte de inclusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer proceso que tiene que ver con esto? Yo os diría, vamos al recruitment, ¿sí? Vamos a un proceso de reclutamiento. ¿Cómo bajamos esto, no? Es decir, ¿cómo aplico una política que yo he hecho en mi organización, que ha firmado el Consejo de Administración, que ha firmado quien quiera, pero luego me baja a cómo hago el recruitment, cómo entro en ese proceso de selección y cómo en ese proceso de selección aseguro que sea diverso, ¿sí? Equitativo e inclusivo. ¿Cómo lo haces? Pues mira, yo os diría, una de las cosas que nosotros estamos empezando a hacer, y no es un objetivo de venta, os lo aseguro, es un objetivo de divulgación, ¿no? Es asegurar un panel de candidatos diverso. Diverso, y cuando hablo diverso es diverso, ¿vale? Y eso no se suele hacer mucho. Y cuando hablamos de diversidad, es diversidad en su mayoría de amplitud, ¿no? Hemos cambiado nuestro modelo de selección, y en nuestro modelo de selección ya estamos incluyendo las políticas DEI para que realmente sea diverso. Pensad que nosotros somos, aparte de seleccionar para nosotros enteramente, seleccionamos para nuestros clientes, lógicamente, ¿no? Y en esa parte, ¿vale?, es donde les proporcionamos a nuestros clientes, a partir de hace muy poquito, o sea, os lo puedo decir desde exclusiva porque es un lanzamiento que hicimos hace nada, en esta parte de clientes empezamos a asegurarles un panel de candidatos y de candidatas diverso, ¿vale? Ese es el primer punto, ¿vale? ¿Cómo hago lo siguiente? Es a iguales candidatos, a quien priorizo. Y aquí viene la madre del cordero. Si yo tengo un candidato que viene de una escuela de negocios, etc., no sé qué, no sé cuántos, que normalmente nos suelen gustar más, ¿no?, desde esa perspectiva, porque creemos o le damos el punto, ¿no? Pero tengo otro candidato que tengo claro que realmente puede hacer el trabajo, puede aprenderlo, tiene competencias similares, voy a tener que priorizar el que realmente ha empezado desde más atrás y le voy a tener que dar la oportunidad a la persona que ha empezado desde más atrás. Eso es empezar con políticas diversas. Ahí vamos a entrar en un concepto que mucha gente va a decir, hostia, pues entonces no hay meritocracia y esto es discriminación positiva, ¿no? Que se habla en muchos casos con el tema del género, ¿no? De decir, oye, pues vayamos a cupos. No es un tema de cupos, es que si quieres aplicar criterios de equidad, ¿vale?, vas a tener que priorizar. ¿Cuánta capa de management tenemos con personas con diversidad funcional? No muchas. Es la realidad, ¿eh? En parte de la proporción, no muchas, ¿no? En España hay aproximadamente 2 millones con personas, población activa, 2 millones de personas con diversidad funcional. Creo que el dato exacto es 1.800.000, lo estoy redondeando, ¿no? Están trabajando actualmente 500.000 de personas. Bueno, ya no entramos en posiciones, si claro, hablamos de posiciones directivas o incluso de middle management, ¿eh? Total. Entonces, dentro de ese proceso de selección, ¿qué tengo que hacer? Asegurar la equidad, ¿vale? Y asegurar ese punto de equidad es decir, y es triste, ¿eh?, lo que no triste, no, pero lo que quiero decir es que como no hemos sido capaces, ahora tenemos que priorizar para que nuestras plantillas sean diversas, porque no lo son. Y esto es un autoengaño cuando la gente dice, no, es que mi plantilla es diversa. No lo es. Y queda demostradísimo de que cada vez, o sea, es decir, estamos trabajando mucho en ello, pero si no hacemos esto en los procesos de selección y aseguramos esa parte de equidad en la toma de decisiones, ¿sabes?, nunca vamos a poder incluir este talento. ¿Qué sucede con este talento cuando lo incluimos? ¿Qué se está viendo a nivel de governance? Que si todo el mundo toma las decisiones de las determinadas maneras de 6 escuelas de negocios iguales o de un consejo de administración que casi igual, que todos tenemos un nivel cultural y un nivel de código postal también, nuestra organización no innova a la velocidad que nos gustaría. Es decir, las políticas DEI impactan directamente en el resultado organizativo, ¿sí? Las políticas DEI impactan directamente en la compra también de productos, en la compra de servicios, en la compra de todo tipo de este punto, ¿no? No, iba a decir, no, ahora que se habla tanto de no encontramos talento, el talento tal, hay una guerra de talento, si vamos siempre al mismo talento, ¿no?, lo tenemos difícil. Si abrimos la ventana, abrimos el scope y realmente somos capaces de ver todo el talento que hay, ¿no?, y lo analizamos, y analizamos competencias y hacemos un proceso de selección objetivo y demás,
jolín, lo vamos a tener mucho más fácil, ¿no? O sea que también es todo esto está muy vinculado a un valor o a una competencia que es la de la apertura mental, ¿no? Es decir, ya no solo voy a esto, sino que abro posibilidades a diferentes tipos de talento, que es de lo que estamos hablando. Totalmente. Otro punto, esto no va a pasar si no se le da formación a las personas que tienen que seleccionar y las personas que tienen que tomar la decisión, porque es muy complicado tomar una decisión desde una perspectiva de sensibilización, ¿entendéis? O sea, es decir, yo lo que os digo es, aplicar políticas DEI va en beneficio de vuestro negocio. O sea, no quiero andarme con tonterías, ¿sabes? Me encantaría que la motivación fuera por querer cambiar el mundo y por querer impactar más, y ojalá sea así, pero si no, acogeros al sistema, porque tengo clarísimo que el aplicar una política DEI correcta va en beneficio del negocio, en el beneficio financiero, en el beneficio de sostenibilidad y ojalá fuera el motivo principal en el beneficio del impacto de la sociedad. Pero aunque no lo sea, de verdad, abrir esa puerta, abrir ese punto, porque yo creo que es al final cuando es un reflejo de lo que realmente sucede en la sociedad, es cuando más verdad y cuanto más capacidad tenemos. Y es que, mira, ayer por ejemplo me estaba diciendo gente, es que en los departamentos de marketing hay gente pensando productos y servicios en muchas ocasiones para personas que ni conocen, ¿no? Y luego hacemos pues pocos grupos, entramos en no sé qué, entramos no sé cuántos, pero el tener a personas diversas en ese entorno ayuda también a conectar con ese punto, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir a esa perspectiva. Primer punto, la parte de recruitment, y luego lo hemos entrado en la atracción, que es otro. Claro, es que dentro de selección hay muchas fases. Total. Hay una primera parte de atracción, ¿dónde vas a buscar? Vamos a LinkedIn, vamos a diferentes portales, abrimos a asociaciones, fundaciones y demás, ¿no? Donde buscamos ese talento, cómo atraemos a ese talento, cómo ilusionamos. Claro, también. Pero aquí hay un... Perdona que te corte, porque es muy reciente lo de ayer. La verdad que ayer estuve con una persona del equipo de un equipo con una persona que dijo una cosa que me pareció digna de compartir, ¿no? Y súper interesante, ¿no? Normalmente las empresas dicen, oye, que yo no estoy discriminando a nadie, es que a mí no me aplica, ¿no? O yo no hago, ya sabéis que en los procesos de selección muchas veces se va a buscar a la gente, ¿no? Porque si te quedas con la gente que aplicamos, a lo mejor no encajaría con el perfil, ¿no? Pero a mí no me aplica personas diversas, ¿no? Claro. Es que yo no hago, yo la publico y veo que no me aplican, ¿no? Y una persona con diversidad funcional ayer me decía, ya Germán, pero es que aquí hay un concepto que se nos escapa, que es el dolor social. Y me pareció algo que yo no conocía, de verdad que no quiero ser súper transparente, pero me puse a investigar un poco, ¿no? Esta persona lo explicó de una manera súper transparente, así que la replico, o sea, es decir, vomito, no son palabras mías, ¿no? Esta persona explicaba que el dolor social es el sentimiento que tiene una persona a nivel emocional de haber sido rechazado muchísimas veces, ¿vale? Por una circunstancia en concreto, no por un tema competencial, sino por una circunstancia en concreto. Es decir, yo soy competente para hacer el trabajo, pero me rechazan porque tengo una discapacidad, o me rechazan porque, oye, vengo de Latinoamérica, o me rechazan porque mi nombre es árabe, teníamos una persona también, o sea, es decir, o me rechazan porque no sé qué, o me rechazan porque mi orientación sexual, o me rechazan por mi género, o me rechazan por X razones, por mi edad, ¿no? Que ahora diremos, no, si la edad no importa, hombre, pues la verdad que sí importa, y las organizaciones rechazan por edad, y no nos andemos con tonterías, y es un tema que sucede todos los días, ¿no? Y decía, si yo tengo este punto de dolor social, ¿sí? Yo no voy a aplicar a una organización para que me vuelvan a rechazar, porque ya me siento con este punto, ¿no? ¿Qué dices? Joder, pues entonces no vas a conseguir nada, ¿no? Pero hay que ponerse en la cabeza de este talento y atraerlo de otra manera, ¿no? Que ya un día, si queréis, os hacemos un poti, ¿no? especial para esta parte, ¿no? Dicho esto, aplicar políticas DEI. Si no sabéis cómo hacerlo, buscarlo, llamarnos, hacer lo que queráis, pero aplicarlas, ¿de acuerdo? No sé si quieres decir algo, Ana. Nada, poco más, que si ya lo has explicado todo. Pues muchas gracias por tu participación tan activa en este poti. Que no me has dejado hablar. Bueno. Así que nada, el siguiente hablará todo, Ana, lo tendremos aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por escucharnos y venga, vamos a esa batalla conjunta, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos. Un abrazo, chao.